Diálogo con Ernesto López, edición especial. 10 días hábiles a la Asamblea para que de alguna manera argumente con qué objetividad, de alguna manera verificó la honradez, calificó la calificación técnica y la no afiliación partidaria de las personas elegidas para esos cargos. A ver. Yo lo veo como un ciclo recurrente. Creo que es la quinta o sexta vez que la Sala de lo Constitucional le corrige de nuevo la plana a la Asamblea Legislativa con el tema Corte de Cuentas. Ya es un tema gastado en el cual los señores diputados, por los cuales todos los televidentes hemos votado, todas las personas los hemos elegido, creo que no están entendiendo el marco constitucional que debe ser apegado a los procedimientos previamente establecidos. La calificación, los perfiles, el análisis, la discusión tiene que estar documentada al momento de elegir, de entrevistar a los candidatos. Eso no lo ha hecho la Asamblea Legislativa. Repito, no sé si es por quinta o sexta vez. Entonces volvemos a este nuevo ciclo en el cual la Sala de lo Constitucional ha admitido un recurso en el cual se vuelve a cuestionar que la Asamblea Legislativa no ha hecho bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo que no ha hecho bien la Asamblea Legislativa? Simplemente documentar las entrevistas, pedir la documentación a las autoridades correspondientes, registro, procuraduría, finiquitos, toda esa documentación, esa no se ha documentado. Entonces, para mí, este es un problema de voluntad política que la Asamblea Legislativa, disculpen, señores diputados, no están haciendo bien su trabajo. La sala les está volviendo a decir, hagan bien las cosas. El tema no es contra los magistrados electos, es que hay irregularidades ya notorias que el Centro de Estudios Jurídicos denunció y ahora la sala ha admitido, precisamente porque el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, aquí no estamos hablando de temas constitucionales, aquí estamos hablando de que se ha violentado el proceso previamente determinado para la elección de las posiciones de segundo grado que la Constitución establece. Por lo tanto, esta corrección de la plana, de nuevo por parte de la Sala de lo Constitucional, viene a atrasar el tema de la transparencia. Todo el mundo está enarbolando la bandera del combate a la corrupción. La línea jurisprudencial que ha sostenido esta sala es que toda aquella persona que esté vinculada a cualquier partido político, no solo presente, sino que incluso hacen extensivo el pasado, lo inhabilita para ejercer un cargo, sobre todo en aquellos donde hay una jurisdicción de por medio, donde los magistrados tienen que pronunciarse. Yo he venido sosteniendo durante mucho tiempo, ¿verdad? Respeto el criterio de la sala, no lo comparto, en el sentido de que yo no puedo descalificar a priori a una persona por el hecho de que perteneció a un partido político y casi hay que irse a lo que se entiende por vinculación partidaria. Julio, perdona que te interrumpa, pero en la admisión no están descalificando a nadie, solo le están pidiendo a la Asamblea, mire, por favor dígame si es cierto lo que el Centro de Estudios Jurídicos dice de que no se han observado los procedimientos. No lo están descalificando, disculpa que te interrumpa. No, lo que pasa es que yo estoy haciendo alusión a la línea jurisprudencial que ellos han traído. Si tú mismo has aceptado que han descalificado a 4 elecciones bajo el mismo argumento, sabes que en materia de derecho la misma razón, la misma disposición. Entonces me hace presumir que va a ir con esa sentencia, bajo el mismo argumento. Lo que yo estoy tratando de decir que ese argumento que tiene la sala como línea jurisprudencial, en un momento el artículo 192 de la Constitución establece los requisitos que debe de exigir para ser magistrado de la Corte de Cuentas. Aquí los funcionarios no le gustan a las personas que no han sido favorables a la elección de ellos. A mí lo que me está preocupando ya es que se ha recurrido siempre a la Sala de lo Constitucional
cuando algo le ha sido adverso a un partido político o a un sector determinado de la de la superestructura académica o política del país o económica. Y eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque ahora viene un recurso, no sé si contra los tres o contra la presidenta, viene un recurso que puede dejarnos sin corte de cuentas. Sí. Y podemos pasar sin corte de cuentas varios meses o varias semanas por lo menos. Eso no es correcto. Ya ha sucedido en otras ocasiones y ha sido un desastre. Se atrasa el trabajo de la Corte de Cuentas, no se realizan los juicios de cuentas, no hay representatividad de la Corte de Cuentas en las operaciones del gobierno. Pero ahora, por razones políticas, por razones de intereses económicos, por razones de afanidad de los procedimientos con que estas personas a las que se cuestionan en la Corte de Cuentas han usurpado los cargos, es decir, por la transparencia, es que en este momento hay bastante discusión sobre algunos aspectos y no solamente sobre este, Julio, Sí. sino que la moralidad y competencia notoria está desde el presidente de la República hasta el último de los funcionarios que la Constitución menciona. Yo quisiera compartir con la audiencia que lo que se nos avecina es un proceso electoral que está lleno de un montón de nubarrones. Agregarle a ese proceso electoral con ese montón de nubarrones una acefalía, como señala el doctor Quilio Waldo Salgado en la Corte de Cuentas, y tener la injerencia, los magistrados, con todo mi respeto, respecto a los finiquitos, porque la decisión, en definitiva, de dejar acéfala a la Corte podría llevar a una situación de complicar el tema de los finiquitos para todos los candidatos que en estos momentos los están solicitando y participar del proceso electoral. Yo le pediría más bien a la Corte Suprema de Justicia, con todo respeto, que así como otras admisiones y resoluciones pueden tardar 2, 3, 4 años para que ellos decidan, que en este caso no decidan antes de marzo, que dejen el proceso electoral libre en este sentido de esta situación y puedan resolver posteriormente. No creo que desde el punto de vista legal eso sea un problema. Y eso evitaría contaminar el proceso electoral con un elemento adicional, en donde vendría nuevamente una crítica muy fuerte a la Sala de lo Constitucional y a la Corte en su conjunto, de que están ellos optando por una vía o por una opción política determinada, cuando el proceso debe de ser lo más limpio posible, lo más cristalino. Estoy en contra que dejes correr a una elección y a los 6 meses, porque a alguien se le ocurrió, interpone el recurso. Creo que la sala no debe de estarle corrigiendo la plana a la Asamblea Legislativa. Yo creo que sí, hasta que la Asamblea haga bien las me refiero cosas. que no es atribución de la sala estar siempre admitiendo recursos. ¿Por Es qué? que fue el- Frente a la omisión de la Asamblea Legislativa. A eso me refiero. No, mira, es Paren que a aquí- los diputados, no a las personas. Mira, Mejor, Julio. mejor elijamos mejores diputados. Ah, Mira, esa es otra Julio, cosa, ahí es vamos que a aquí llegar al parece punto. ser que como que todo está preparado, fíjate. Aquí, por ejemplo, cuando eligieron a estos magistrados de la Corte de Cuentas, inmediatamente se sabían de todos estos probables vicios que tenía la elección. Y sin embargo nadie dijo nada. Pero corrió el tiempo, nos vamos acercando a las elecciones y ahora vienen a decirlo. No, mire, perdone. Perdóname, El Centro perdóname. de Estudios Jurídicos, la elección fue en agosto, el Centro de Estudios Jurídicos metió el recurso en septiembre, que hasta ahora lo haya admitido la sala, otra cosa. Perdóname, pero no es cierto lo que estás vez- diciendo. Tal vez no es en este caso, pero te voy a poner otro ejemplo. Cuando el fiscal general habla sobre las escuchas telefónicas que hicieron a los de Alpigua y a otros mafiosos de la famosa Rampla, y ahí se mencionaba que habían arreglos con el gobierno para poder negociar, y dice, y curiosamente después nombraron al ministro
Ramírez Landaverde. Es decir, cuando pintas ese panorama así, inmediatamente yo pensé que eso era de hace una semana, de hace 15 días, pero eso tiene 1 año, 9 meses. ¿Por qué en aquel momento no se dijo lo que estaba pasando? Sino que esperamos 1 año, 9 meses. Otra vez volvemos. ¿Tendrá esto efectos electorales o no los tendrá? ¿Qué papel están jugando estas personas que están denunciando estos casos 1 año o casi 2 años después de que las cosas han ocurrido? Entonces, aquí en El Salvador, como dice Julio, pareciera ser que algunos como que quisieran mantenernos constantemente en conflicto. Ahora, voy al caso de la Corte de Cuentas. Aquí analizamos en su momento, y vos dijiste que había fraude de ley en la elección, dije que puede haber. en la elección de la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué? Porque ella era de un partido, renunció y se quedó sin partido. Eso no lo está calificando la sala. En la resolución que ha puesto la sala no está calificando eso. Está calificando otras cosas, de acuerdo a lo que le pidió el Centro de Estudios Jurídicos. Pero lo que pide el Centro de Estudios Jurídicos, que a mí me parece que es un centro de estudios prestigioso, donde hay mucha gente capacitada, buena, moralmente buena, pero lo que pidió el Centro de Estudios Jurídicos son cuestiones de procedimiento dentro de la Asamblea para elegir funcionarios de segundo grado. Esto significa que la Corte Suprema de Justicia tendrá que aplicar no solo un criterio político, a mi juicio, legal, sino que también político, de tiempo político, de oportunidad, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Lo hace, es que la sala interpreta normas políticas. ¿Verdad? No correcto. partidarias, pero sí interpretan normas. Entonces yo espero que ellos tengan el buen tino de entender que una decisión de esta naturaleza en estos momentos va a afectar realmente la estabilidad política del país y que entonces deberían de tener el debido cuidado. Sí lo va a tener. ¿Verdad? Que vaya, mira, por ejemplo, se ha elegido los miembros de la CIGET, ha habido cuestionamiento. ¿Qué tiene de malo de que la ANEP vaya y presente un recurso de inconstitucional? Lo mismo pasó con esto. El Centro de Estudios Jurídicos analizó que no se apegó la elección al procedimiento y van a la sala. ¿También? Ahora, que la sala lo haga hasta ahora, eso ya es por lo que ellos digan. Nadie ha cuestionado aquí que eso no sea correcto. Lo que estamos diciendo es la oportunidad en que se admitió. Yo sí creo, Federico, de que la sala va a tener esa sabiduría y esa prudencia. Es más, en el tema electoral dijo, no voy a tocar ninguna resolución que pueda influir o no en el proceso electoral. Dios te oiga. Mira, suficientemente problemas tiene este país todavía para seguirle metiendo más fuerte. Contra eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué vamos a entrar a un nivel de discusión? Porque si me voy a lo que tradicionalmente ha hecho la sala, esta elección bajo ese mismo argumento va a ser declarada inconstitucional. Si bien es cierto que solo lo ha admitido, si bien es cierto que el hecho de admitir no implica... De nuevo, Julio, ya diputados ya previamente aceptaron que la regaron. Por eso, entonces te va a decir, entonces, ¿qué me querés decir? Que la sentencia va a ser estimatoria. Muy probablemente. Vale, entonces, si va a ser estimatoria, por lo menos el análisis que lo tiren después de las elecciones, para que esto no venga a complicar y no vaya a ser interpretado como una forma de inhabilitar a un candidato para que pueda optar a un cargo pero no público. puede seguir estando en un marco de ilegalidad ya aceptado por parte de un órgano jurisdiccional. Bueno, pero es que solamente ha aceptado la demanda. No, por eso. Pero si hubiera una resolución, Julio está diciendo que sigan estos hasta... si hay un marco de irregularidad... No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay procedimientos y hay plazos para resolver. La sala tiene que ¿cuál es el efecto de una inconstitucionalidad? No es la expulsión sustraer del marco jurídico. Y si declara la inconstitucionalidad de la elección, ¿cuál es el efecto pragmático? No hay elección.
Que no hay elección y por Acefalía consecuencia en la- acefalía en la Corte. Y si hay acefalía en la Corte, ¿quién va a otorgar la fiscalía? ¿Cuántos Ok. meses se tardaron para elegir a estos magistrados de la Corte Cuenta? No sé. Varios meses. Sí, como... Pasó por una subcomisión que analizó a los candidatos, pasó a la comisión política, pasó al pleno. Yo pregunto, ¿tiene el diputado que dar explicación que una persona es honorable si hay un hecho notorio que lo ratifica y que lo verifica? No. Claro No que sí. tiene- no, Claro señor. que sí. No, La señor, sala- porque la no sala tiene... de lo constitucional Mira. ha emitido Ay, resoluciones mira, que por dicen favor, cómo hay que hacer por las favor, elecciones de segundo pensá grado. por ti mismo. No, yo estoy bien, yo No, soy pensá abogado. por ti mismo. Yo Y tengo como que leer abogado- el marco Y jurídico. como abogado te invito a que penses, si vos fueras diputado y tenés la facultad de elegir, y para vos el hecho notorio te dice que aquella persona es capaz. Yo vivo en y un es estado honesta, de derecho. No, permitime. Yo vivo en un estado de derecho Te estoy y cumplo hablando el como orden diputado, constitucional. no como abogado. No. Y como diputado vos decís, esta persona a mí me parece, porque es un hecho notorio que es inteligente y que es honesta, ese diputado te vota por esa persona. Claro. Claro. Pero Ahora, para eso Tiene hay todo el procedimiento. derecho Ahora, y toda la No, legitimidad yo, de hacerlo. tengo, yo tengo que atender lo que la sala y el Ahora, marco si a constitucional. vos los dice. chambres de algunos diputados sin nombre y sin cara, venís aquí y decís, algunos aceptaron. pero aún así, Aún voy a así. asumir que sea cierto. El hecho de que un diputado acepte de que hubo, eso no quiere decir que es la posición oficial de la Asamblea. Si el máximo, y tú que has sido diputado, quiero saber que la máxima autoridad de la Asamblea es el Pleno, Es el no es el Pleno. diputado. Entonces, porque si partiéramos de esa base, el hecho de que un diputado acepta y una confesión y no Ok, necesita más voy a hacer pruebas. una pausa comercial. Continuamos un poco. Juan Valiente, diputado de Arena, dice, había suficiente evidencia de violaciones a la Constitución. Ahí nos escribía él dice, había suficiente ¿Cuáles? evidencia de violaciones a la A Constitución. mí me gustaría decir, porque es valedera la posición del diputado Valiente, nos gustaría decir cuáles eran esas evidencias. Si usted las conoce, por lo menos manifestarlas. Usted, no sé si lo hizo o no lo hizo, creo que lo pudo haber hecho y si en la la- manifestó en el pleno. en el Pleno. Sí, y aprovechar entonces que Juan aclare si Arena Si votó Arena o no votó por la elección Pero de es los que magistrados. es irrelevante, Carlos Federico. No se apegaron a lo que la sala ha establecido para el procedimiento. Ese es tu No, criterio. No, ese es el criterio Espérame, de la espérame. aceptación Sí. de la sala. La ese es sala tu da los criterio. parámetros, pero no le podés decir a otro órgano vas a actuar de esta manera. ¿Por qué, Julio? Estamos en un orden pero es que constitucional. mira, es que los pesos y contrapesos de la democracia. La Constitución es clara que te dice Si que la la sala le ha corregido competencia, la espérame, plana a la asamblea. un montón de eso. lo que pasa es que nuestros actuales diputados no ayudan en la valoración. Los diputados no tienen responsabilidad en tiempo alguno por los votos u opiniones que emitan. Y el diputado es libre de votar. No hay mandato imperativo que le pueda al diputado decir cómo debe de votar. Y si el diputado piensa que aquello que está haciendo lo está haciendo bien y vota, y si hay más de 43 votos en esa elección, como creo que efectivamente los hay, y de todas las fracciones, yo creo que aquí estamos dándole palos a un panal innecesariamente. Y además era una crónica anunciada de lo que iba a pasar. lo decías tú, Carlos Federico. Claro, es una cronología de un conflicto anunciado, porque no terminamos de entender que hay un nuevo actor político, que es la Corte Suprema de Justicia, que funciona con total independencia y que por lo tanto cuando tomamos una decisión en uno de los órganos de Estado tenemos que saber que vamos a tener el control y la auditoría de la Corte Suprema y que eventualmente puede venir un ciudadano y colocar una demanda a la Corte y la Corte la puede admitir. En ese sentido, yo no es que diga que la Asamblea Legislativa haya hecho mal su trabajo, pero la Asamblea Legislativa sí creo que de aquí al futuro debe de entender que posibilidades de admisión de demandas ante la Corte que sean producto de la debilidad de los procedimientos o de las decisiones que ha tomado, deben de ser consideradas con mucho detenimiento y con mucha reflexión.
para que no sucedan estas cosas. Lo cual aparentemente... O sea, esta persona que fue nombrada presidente de la Corte, perdóname Gary, se dijo en ese momento que había renunciado unos días antes a su afiliación a un partido político. Entonces, obviamente, se abría inmediatamente la presunción de que había habido un interés, ¿verdad?, de hacer fraude, pues, a la disposición Juan de la Valiente Corte. nos aclara el punto del por qué él considera que había suficiente evidencia de violación a la Constitución. Él dice ahí en su tweet, que nos lo acaba de hacer llegar, quizás un poco aclarando el término. La aritmética se construyó, la aritmética se construyó con reparto de cargos. Los votos de algunos partidos se confirmaron por medio de los magistrados suplentes. Era evidente que había personas más capaces y más independientes. Los partidos buscaban asegurar finiquitos electorales. Lo dice Juan Valiente, diputado del Partido Arena. Pero ¿cómo votó Arena? Carlos Federico preguntó cómo votó Arena. ¿Cuántos de Arena votaron? Ahí está. Bueno, según lo que dice Juan Valiente, porque hubo una aritmética. Pero hombre, Pero si sí está hubo- bien, hubo 59 votos, votos, Siempre o sea hay que aritmética en la Arena. asamblea. Claro, 59 votos. Ahí 59 nos está, votos, doctor. Ahí muestra Juan Valiente nos el está- resultado de la no, votación. Sí, pero bueno, lo que pasa es que la aritmética, eso prevalece en un órgano colegiado. Es Pretender que haya una unanimidad en un órgano colegiado por excelencia, que además ese político se construye con números. Pero yo interpreto que lo que dice Juan es los partidos políticos votaron para lograr finiquitos electorales. Eso incluye Arena. Pues sí, en Eso que le es está lo que se diciendo. interpreta. O sea, todos los Pero yo lo partidos pongo de la políticos. Son otra 59 votos, más de la mayoría calificada. Correcto. Sí. Va, pero yo lo pongo de esta manera. Se lograron poner de acuerdo por lo que sea, por los finiquitos o por arreglos políticos. Se lograron poner de acuerdo. ¿Por qué no hicieron bien la tarea de documentar el proceso bien? Es que no sabemos si Ese- está documentado. no, pero hombre. va, suponete Para que así la fuera. sala lo haya admitido es porque No, aparentemente la hay sala, elementos. la sala no admitió porque no No, está ¿cómo no? documentado. No, perdona. La sala admitió porque consideró que debería de ampliarse la explicación. Y eso es lo que había pedido la Y Asamblea. porque la demanda del Centro de Pero Estudios ¿cuál es? Jurídicos cumple en fondo Mire, y forma. perdone, ahí dice quiénes votaron de Arena con el sí, doctor. Alberto Romero, Carlos Reyes, Donato Baquerano, Gustavo Escalante, Lucía de León, Maite Iraeta, Ricardo Godoy, Vicente Hernández, Aristides Corpeño, Carolina Rodríguez, Ernesto Mason, Javier Palomo, Mauricio Linares, Y hubo votos en no Milena también. Escalón, Silvia Ostor. Pues sí, pero eso es lo Todos que... esos votaron favorable. Sí, pero eso es lo que demuestra que tienen libertad como Los que diputados. no votaron, claro. los No, que no, no no. votaron fueron... Carlos Federico tiene buena vista. No votaron, bueno, no, ¿No votaron de Arena? votaron, pero dijeron no. Alexandrina Castro, Johnny Wright, Carla Hernández, espérame. Marta Batres, No, Patricia esos no Valdivieso. votaron. No, No votaron, no. no votaron no. Las abstenciones Votaron de Norma negativo. Quijano. Pero eso, ¿y eso qué? ¿Le quita Y no votó legitimidad Julio o no? Fabián. No. No. ¿Le quita legalidad? No. Es más, la contrario, legitimidad... Lo importante es la consistencia de Juan Valiente. Ahí dice Juan Valiente, dijo no. Bueno, porque él asumió que a criterio de su evaluación El Chato no Vargas cumplía, dijo no. no cumplía. Portillo Cuadra dijo no. David. Pero mira, el problema no es formal. Y es derecho de ellos. De Pues decir sí, no. pero claro. si yo te digo, bueno, ¿qué pasa si el procedimiento no se acreditó bien? No, el fondo de esto es la afiliación partidaria de la presidenta. Es decir, si el hecho de que ella estaba afiliada a un partido político la inhabilitaba para hacer la presidencia de la Corte de Cuentas. Esa es la valoración en el fondo. Correcto. Y no solo para la Corte de Cuentas, para los futuros que van a venir en el tema. Entonces, si tú sos político y sabes que hay un actor que ahora participa, como es la Corte Suprema de Justicia, ¿Por qué y le no? dejas en azafate servido, Los requisitos que le han puesto a los candidatos no partidarios es tan grande que prácticamente lo van a volver, dijéramos, inoperante. Honduras, que tiene, dijéramos, un poquito más adelantado en el tema electoral, tiene también la figura de los candidatos no partidarios, de las cuales participo, ¿verdad? Participo. Creo que no ha tenido un tan solo diputado bajo esa figura. Y aquí, lejos de promoverla, se le trata de imponer más y más. Y hay una razón práctica. La estructura de la defensa del voto para un partido pequeño, dijéramos, ya no digamos para una persona que no cuenta con los recursos, que no cuenta con la publicidad que va a tener. Si yo admiro a estas personas
que bajo ese argumento se están tirando a la piscina. Y yo, cuando hablan del Tribunal Supremo Electoral, tengo mis dudas, ¿verdad? Porque ni es tribunal ni es supremo, porque no actúan ni como tribunal, porque cada uno sale particularmente, uno da una declaración, otro da una declaración, y no han entendido que es un órgano colegiado y que las posiciones no son personales. No, pero las decisiones sí las toman colegiadamente. Sí, pero salen. Lo que pasa es que hay unos que no quieren salir con otros. Bueno, pero esa es parte también de la democracia. Y ahora, cuando es el Supremo, es porque el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad, y así lo dice, la máxima autoridad en materia constitucional. Ahí lo dice la Constitución. Así lo dice la Constitución, no estoy diciendo nada más allá afuera. Ojalá en el Tribunal Supremo hay gente muy capacitada, hay una gente muy, dijéramos, muy tolerante, y ojalá puedan dimensionar de reducir y fomentar para que más personas no partidarias, sobre todo que ahora las últimas encuestas te están reflejando que ya más del 70% de este país no cree en los partidos políticos. 30 segundos para hacer un poco el análisis concluyente de este punto, porque el tiempo creo se nos está yendo. Creo que el Tribunal Supremo tiene una gran oportunidad de cambiar el juego, cambiando las reglas del juego. Yo creo que los no partidarios tienen que usar todos los recursos porque, repito, tienen el mundo en su contra con estas grandes estructuras político-partidarias que han dominado el país y nos tienen tan polarizados. Así que yo creo que sí, tienen que agotar todas las instancias que tengan a su alcance. Yo tengo admiración por estos jóvenes que se han lanzado al ruedo como no partidarios. Los he oído en diferentes radioemisoras y a mí me parecen sus planteamientos muy acertados. El gran problema es que aquí la gente está acostumbrada al sistema de partidos políticos. El gran problema, como decía Julio, es el financiamiento, que ellos no lo tienen de parte del Estado. El gran problema es la recolección de firmas. El gran problema es el cuidado que tienen que tener en las mesas de votación el día de las elecciones. El gran problema es el cuidado que tienen que tener en el escrutinio, y ellos no tienen todo ese aparato que tiene un partido político, y por lo tanto todos los partidos políticos ahí sí se van a poner de acuerdo para aplastarlo, porque no les conviene que haya candidatos no partidarios. Yo felicito a todos estos jóvenes, hombres y mujeres. Felicito, por ejemplo, a Merlin Barrera, una mujer que está como viceministra ahora en Economía y que va como candidato para alcaldía en Hilo Vasco. Me parece que es levantar... Pero va por un partido político. Va por una alianza FMLN Gana, doctor, según tengo entendido. Y me parece que es una mujer brillante, y así como ella, otros, ¿verdad? Creo que llevar al poder local, territorial, gente de mayor nivel de lo que hemos tenido en el pasado, le va a dar muchos frutos al país. Así es que yo felicito realmente a todos estos políticos jóvenes que están intentando ejercer su derecho, y que la institucionalidad se los permita, pues, y se los favorezca. Y es una lucha que vale la pena que la den. Probablemente ahora no se vea todavía, pero a un plazo de 2, 3 elecciones más adelante tengamos candidatos partidarios ya con una posibilidad mucho mayor para acceder a posiciones de poder público. Ok, René Ramírez, imperdible el programa de los viernes. Felicidades, mantengan esa... ¿Inservible? No, imperdible. Imperdible. O sea que no se lo puede perder. O sea, no se pierde. Saludos desde Australia, Ernesto, y a tus panelistas Alan, César, Quintana, Álvarez Mesa. Gracias por sus saludos. María Eugenia Adriotes, muy interesante todos los temas acá tratados y la madurez política para poder compartir diferencias y coincidencias. ¿Se le teme a la cefalía de la Corte de Cuentas? Pregunta alguien ahí. Bueno, ya el tiempo se nos fue para seguir con esto. Pero en ese contexto y en ese marco, pues agradecer a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, como siempre lo he dicho, así como también darnos ustedes ese voto de preferencia. Así es, el próximo 3 de diciembre, próximo sábado, ¿verdad? Estaríamos nosotros cumpliendo 7 años con este programa que ha venido a marcar, como dice Federico Paredes, Carlos Federico, ¿verdad?, la frontera de la tolerancia política en nuestro país. Así es que yo creo que es importante asumir bien este concepto y, por supuesto, el esfuerzo y el trabajo de todo Megavisión volcado para ofertarles a ustedes siempre lo mejor. Gracias a los 4 acá presentes. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden amar a Dios sobre todas las cosas.
Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.